Buenas, antes de que alguien diga algo, ya sé que estuve días perdido, pero ¿qué quieren que les diga? Para sorpresa de nadie, resulta que tengo una vida y cosas que hacer. Informo que en breve entro de nuevo a la universidad, así que probablemente empiece a subir aún menos vídeos, sin embargo trataré de ser lo más constante posible. Hoy, vamos a hablar de Latinoamérica, sí, de mi continente. Bien es sabido que esta parte del mundo ha tenido períodos y casos más o menos oscuros, y de eso es que hablaremos hoy, pasando, como dicta el formato iceberg, desde lo más conocido y digerible, hasta lo más oscuro. Este iceberg lo encontré en Reddit, así que créditos al creador. La operación Rápido y Furioso fue un operativo encubierto llevado a cabo por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos entre 2006 y 2011. Su objetivo era permitir que traficantes compraran armas legalmente en Estados Unidos, las introdujeran en México y así rastrear su camino hasta los líderes de los cárteles. Sin embargo, las autoridades perdieron el rastro de más de 2000 armas, muchas de las cuales terminaron siendo usadas en asesinatos, secuestros y actos violentos, tanto en México como en Estados Unidos. Una de estas armas fue usada en el asesinato del agente fronterizo Brian Terry en 2010, lo que desató un escándalo político y diplomático. El Congreso estadounidense abrió investigaciones, y el entonces fiscal general Eric Holder fue declarado en desacato por no entregar documentos. El gobierno mexicano nunca fue informado del operativo, lo que agravó las tensiones bilaterales. Lejos de desmantelar redes criminales, la operación facilitó el armamento de los cárteles y dejó un legado de violencia y desconfianza. La brecha del Darién, también conocido como Selva del Darién, es una zona selvática ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá, por ende, asimismo configura la frontera entre Sudamérica y Centroamérica, la cual es particularmente conocida por ser sumamente peligrosa y difícil de cruzar por sus condiciones naturales muy pantanosas. Lo curioso es que pese a las dificultades que supone, mucha gente está dispuesta a cruzar esta zona en búsqueda de mejores oportunidades, buscando de alguna manera llegar a México y eventualmente a Estados Unidos. El caso más paradigmático es el de los miles de venezolanos que se tienen que exponer a esta travesía huyendo de la realidad de su país. Para dimensionar la cuestión, las estimaciones dicen que en el 2023 cruzaron alrededor de 520.085 y en 2024 unos 400.000. Los doctores cubanos son reconocidos mundialmente por su preparación médica y su labor humanitaria en países con sistemas de salud precarios o en crisis. Formados en un modelo centrado en la prevención y atención primaria, han participado en misiones internacionales desde la década de 1960. Sin embargo, estas misiones también han sido criticadas por denuncias de explotación laboral, control estatal y retención de salarios. A pesar de ello, su presencia ha sido en emergencias sanitarias globales, consolidando a Cuba como actor relevante en diplomacia médica. Ahora bien, también he podido encontrar en internet la idea de que en realidad los doctores cubanos no son tan buenos y ese relato es parte de la agenda propagandística del régimen cubano, lo cual, evidentemente, yo no tengo cómo afirmar ni desmentir. A continuación les voy a dar un dato que los dejará pensando. América Latina, pese a ser una región sin guerras internacionales, es la región más violenta del mundo. Sí, así como lo escucharon. Esto se debe a la preocupante proliferación del crimen organizado y crímenes particulares a lo largo de toda la zona continental, siendo destacable la situación en Colombia con guerrillas de ultraizquierda como las FARC o el ELN y grupos paramilitares de ultraderecha como las autodefensas. También habría que mencionar el narco en México y algunos países de Centroamérica, donde se pueden hallar índices de violencia bastante altos también. Todo esto sin mencionar la violencia urbana presente con mayor o menor intensidad a lo largo de todo el continente.
Por cierto, antes de que aparezca algún listillo, ya sé que el hecho de que seamos la zona más violenta del mundo puede cambiar dada la reciente escalada bélica en Medio Oriente, sin embargo, sigue siendo igual de triste el hecho de que nuestra mayor inspiración sea ser la segunda región más violenta del mundo. Cracolândia es una zona del centro de Sao Paulo, Brasil, donde se concentra una de las escenas abiertas de consumo de crack más grandes del mundo. Surgió a finales de los años 90, pero se consolidó en la década del 2000 como un territorio marcado por la marginalidad, el abandono estatal y la presencia constante del narcotráfico. En sus calles, cientos de personas, muchas en situación de calle, consumen crack a la vista de todos, en condiciones infrahumanas. En algunos momentos, las autoridades han contabilizado hasta 1.500 usuarios en un solo día. A lo largo de los años, la policía ha realizado innumerables operativos para limpiar la zona, pero estos solo han logrado desplazar el problema a algunas cuadras sin ofrecer soluciones estructurales. El tráfico de drogas opera con fluidez en medio de escenas de prostitución, enfermedades, hambre y violencia. En 2023, informes oficiales indicaron que casi el 70% de los habitantes de Cracolândia tenían más de 10 años de consumo problemático, y una gran parte sufría trastornos mentales sin ningún tipo de atención médica. El Estado ha intentado implementar programas de salud y asistencia social, pero el enfoque sigue siendo insuficiente ante la magnitud de una crisis que combina adicción, pobreza extrema, desamparo y represión. Cracolândia no es solo un lugar, sino el reflejo brutal de una ciudad partida entre el desarrollo y el olvido. La narcocultura es una expresión sociocultural que nace del crecimiento del narcotráfico en América Latina, especialmente a partir de los años 70 y 80, cuando carteles como el de Medellín, el de Cali o el de Sinaloa comenzaron a acumular poder económico, político y social. En contextos de pobreza, desigualdad estructural y ausencia del Estado, los narcotraficantes no solo se convirtieron en figuras temidas, sino también admiradas, promoviendo una imagen de poder, riqueza y respeto construida a través de la violencia y el crimen. Esta cultura se expresa de múltiples formas. En la música con los narcocorridos, el reggaetón y ciertos géneros populares que exaltan la vida del narco. En la moda con el uso ostentoso de joyas, armas, ropa de diseñador y vehículos de lujo. En las telenovelas y series que han humanizado o incluso romantizado a los capos. E incluso en la religiosidad popular, donde figuras como Jesús Malverde o la Santa Muerte se convierten en símbolos de protección para quienes viven o simpatizan con el mundo del narco. Su impacto es profundo y ambiguo. Por un lado, la narcocultura refleja realidades sociales de abandono y violencia. Por otro, las refuerza al presentar el crimen como una vía legítima para alcanzar el éxito. En muchos barrios marginados, los jóvenes crecen viendo al narco no como un delincuente, sino como un modelo a seguir. Así, esta cultura se vuelve una respuesta, y a la vez una consecuencia, de las fracturas sociales y del fracaso institucional que persisten en gran parte de América Latina. Los últimos charrúas fueron víctimas de una de las masacres más brutales de la historia de Uruguay. Originarios del territorio que hoy ocupa ese país y parte del sur de Brasil y Argentina, los charrúas fueron prácticamente exterminados en 1831, durante el gobierno de Frutuoso Rivera. Bajo el pretexto de una reunión de paz, el ejército uruguayo los emboscó en el episodio conocido como la Matanza de Salsipuedes. Muchos murieron y otros fueron capturados. 4 sobrevivientes, Baimaca, Tacuabé, Guyunusa y Senacua, fueron enviados a Francia en 1833 para ser exhibidos como curiosidades humanas. En condiciones miserables, 3 murieron poco después. Solo Tacuabé logró escapar, y su destino final es incierto. Durante años se creyó que los charrúas habían desaparecido por completo, pero hoy algunos descendientes reclaman su herencia y luchan por recuperar su identidad. El exterminio de los charrúas es considerado uno de los pocos casos documentados de eliminación casi total de un pueblo indígena por un estado sudamericano independiente.
La esclavitud en Brasil fue una de las más largas y brutales del continente, durando más de 300 años. Cerca de 5 millones de africanos fueron traídos por la fuerza para trabajar principalmente en plantaciones de caña de azúcar, minas y cafetales, bajo condiciones inhumanas. También se esclavizó a indígenas, sobre todo en los primeros años de la colonización. Brasil fue el último país de América en abolir la esclavitud, lo cual ocurrió en 1888 con la Ley Áurea. Sin embargo, la abolición no vino acompañada de medidas para integrar a los exesclavos a la sociedad. Muchos quedaron sin tierras, educación ni oportunidades, lo que contribuyó a la exclusión social de los afrodescendientes. Las secuelas de este sistema aún persisten en forma de racismo estructural, desigualdad, violencia y pobreza en comunidades afrobrasileñas. Además, en algunas regiones del país se siguen denunciando formas modernas de esclavitud, como el trabajo forzado y la explotación laboral. Rafael Leónidas Trujillo, conocido como el Jefe, fue un dictador de ultraderecha que gobernó la República Dominicana con puño de hierro entre 1930 y 1961. Su régimen, uno de los más represivos y duraderos de América Latina, se sostuvo sobre el terror, el culto a la personalidad y el control absoluto del Estado. Trujillo transformó el país en una extensión de su voluntad. Rebautizó ciudades con su nombre, llenó muros con su imagen y convirtió a su familia en una oligarquía multimillonaria. Bajo su mando, la represión fue despiadada. Los opositores desaparecían, eran torturados o asesinados, mientras una red de vigilancia mantenía a la población sometida por el miedo. En 1937 ordenó la masacre del Perejil, una limpieza étnica en la frontera que dejó miles de haitianos muertos, motivado por un nacionalismo racista. Aunque al principio contó con el apoyo de Estados Unidos por su firme anticomunismo, sus crímenes y desmanes lo fueron aislando internacionalmente. La ejecución de las hermanas Mirabal y las crecientes tensiones internas debilitaron su control. El 30 de mayo de 1961 fue emboscado y asesinado por un grupo de conspiradores, marcando el fin de una era de opresión. El Jefe dejó tras de sí un país marcado por el miedo, el silencio y la memoria de una dictadura que transformó a una nación entera en su dominio personal. La masacre de Haití de 1804 fue un acto de exterminio sistemático cometido entre febrero y abril de ese año, luego de que Haití se proclamara como la primera república negra independiente del mundo, tras una larga y sangrienta revolución contra Francia. El líder del nuevo estado, Jean-Jacques Dessalines, ordenó la ejecución de casi todos los colonos blancos franceses que aún permanecían en el país, incluidos hombres, mujeres y algunos niños. El objetivo era eliminar cualquier posibilidad de retorno del colonialismo y vengar años de esclavitud, abusos y genocidio cometidos por los franceses durante el período colonial. Se calcula que entre 3.000 y 5.000 personas fueron asesinadas. Aunque en algunos casos se hicieron excepciones, como médicos, artesanos y soldados alemanes o polacos que habían apoyado la causa independentista, la mayoría de blancos fueron asesinados sin distinción. Dessalines justificó la masacre como una medida necesaria para asegurar la libertad de los negros haitianos y consolidar la independencia. Sin embargo, el hecho tuvo un fuerte impacto en la percepción internacional del nuevo país. Las potencias occidentales, especialmente Estados Unidos y Europa, lo usaron como excusa para aislar diplomáticamente a Haití y negarse a reconocer su independencia durante años. La masacre de 1804 sigue siendo uno de los eventos más controvertidos y oscuros de la historia haitiana, y un símbolo de los extremos a los que puede llevar una lucha por la libertad marcada por siglos de brutal opresión. La Guerra del Paraguay o Guerra de la Triple Alianza, librada entre 1864 y 1870, fue el conflicto armado más devastador en la historia de Sudamérica. Enfrentó a Paraguay contra una coalición formada por Brasil, Argentina y Uruguay. En Paraguay se le conoce como la Guerra Guazú o Guerra Grande, y es recordada como una tragedia nacional.
El conflicto se originó cuando el presidente paraguayo Francisco Solano López decidió intervenir en la guerra civil uruguaya, apoyando al Partido Blanco, aliado tradicional de Paraguay, y oponiéndose a la invasión brasileña que respaldaba al Partido Colorado. Al advertir que cualquier agresión contra Uruguay rompería el equilibrio en el Río de la Plata, López reaccionó con hostilidades tras la ocupación brasileña del país. Paraguay invadió el Mato Grosso brasileño a fines de 1864 y posteriormente intentó enviar tropas hacia Uruguay atravesando territorio argentino. El presidente argentino Bartolomé Mitre negó el permiso, por lo que Paraguay respondió ocupando la ciudad de Corrientes en abril de 1865. Esto forzó a Argentina a sumarse formalmente al conflicto, aliada con Brasil y el nuevo gobierno uruguayo, consolidando así la llamada Triple Alianza. La guerra fue impopular en muchas regiones de Argentina, y numerosos soldados fueron reclutados a la fuerza. A lo largo de los años, el conflicto se convirtió en una guerra de desgaste contra Paraguay, que resistió heroicamente pero fue completamente desbordado por el poder militar y económico de sus enemigos. Paraguay fue finalmente derrotado en 1870. La guerra tuvo consecuencias catastróficas. Entre el 50% y el 85% de la población paraguaya murió, incluyendo hasta el 90% de sus hombres adultos. El país perdió una gran parte de su territorio en disputa con Brasil y quedó arruinado económica y demográficamente. La historiografía contemporánea ha calificado el conflicto como una guerra de exterminio o incluso un genocidio contra Paraguay. El requerimiento fue un documento oficial redactado en 1513 por el jurista Juan López de Palacios Rubios, bajo orden de la corona española, con el propósito de ofrecer una justificación legal y religiosa a la conquista de América. Era leído, supuestamente, antes de iniciar cualquier acción bélica contra los pueblos indígenas. En él se proclamaba la autoridad divina del Papa y del Rey de España sobre las tierras descubiertas, y se exigía a los nativos aceptar pacíficamente el dominio español y convertirse al cristianismo. De lo contrario, se advertía que serían atacados con toda violencia, esclavizados y despojados de sus bienes, y que toda la culpa recaería sobre ellos. En la práctica, este texto se recitaba en castellano, sin traducción, frente a comunidades que no comprendían ni el idioma ni el contexto, muchas veces incluso en plena batalla o en medio de la noche, sin testigos indígenas. El requerimiento fue un mecanismo retorcido para dotar de una apariencia de legalidad y moralidad a la invasión, la guerra, la esclavitud y la evangelización forzada, y hoy es visto como uno de los ejemplos más cínicos del uso del derecho como arma de conquista. El ataque de Río Centro fue un fallido atentado con bomba ocurrido en la noche del 30 de abril de 1981 en Río de Janeiro, Brasil, durante un espectáculo conmemorativo por el Día del Trabajador. El evento, que reunía a miles de personas, se llevaba a cabo en el pabellón Río Centro, y el atentado tenía como objetivo provocar caos y atribuirlo a grupos de izquierda para justificar la represión militar. La operación fue organizada desde dentro del ejército brasileño, en un momento en que la dictadura militar, 1964-1985, empezaba a perder fuerza y enfrentaba una creciente presión por la apertura democrática. La idea era frenar ese proceso mostrando que aún existía una amenaza comunista activa. El plan fracasó estrepitosamente. La bomba explotó dentro del carro de los propios perpetradores, matando al sargento Guilherme Pereira do Rosario e hiriendo gravemente al capitán Wilson Díaz Machado, ambos miembros del ejército. Ambos estaban vestidos de civil y no tenían órdenes oficiales, lo que generó serias sospechas. Inicialmente, el régimen intentó encubrir el hecho, afirmando que había sido un atentado perpetrado por terroristas de izquierda. Sin embargo, la verdad emergió con el tiempo. El ataque había sido parte de una operación de falsa bandera orquestada por sectores radicales del propio régimen militar. El ataque de Río Centro se convirtió en uno de los símbolos más claros del uso de la violencia estatal encubierta en Brasil y marcó el principio del fin del poder absoluto de los militares.
A pesar de múltiples investigaciones, nadie fue condenado por el hecho, lo que ha generado duras críticas contra la impunidad en los crímenes de la dictadura brasileña. Oficialmente llamado Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, fue un grupo guerrillero maoísta que surgió en Perú en la década de 1980. Fundado por el profesor de filosofía Abimael Guzmán, su objetivo era derrocar al Estado peruano e instaurar una dictadura comunista de corte maoísta, utilizando la violencia como principal medio de acción. Su ideología se basaba en una interpretación radical del maoísmo, considerando que la revolución debía nacer en el campo para extenderse a las ciudades. A diferencia de otros movimientos de izquierda en América Latina, Sendero despreciaba las elecciones, los derechos humanos y las alianzas con otros grupos, lo que lo volvió extremadamente violento y aislado. Entre 1980 y 2000, Sendero Luminoso llevó a cabo una guerra interna brutal contra el Estado peruano y la población civil, dejando más de 69.000 muertos y desaparecidos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Cometieron asesinatos selectivos, masacres, atentados con coches bomba y castigos ejemplares, incluso contra campesinos y pobladores indígenas que no los apoyaban. Uno de los casos más atroces fue la masacre de Lucanamarca en 1983, donde asesinaron a 69 personas, incluidos niños. El grupo fue debilitado tras la captura de Abimael Guzmán en 1992 durante el gobierno de Alberto Fujimori. Aunque el movimiento nunca desapareció por completo, se fragmentó y fue reducido a remanentes en zonas selváticas del Braem, Valle de los Ríos Apurímac, y Mantaro, donde aún están involucrados en actividades de narcotráfico. Sendero Luminoso dejó una profunda herida en la sociedad peruana, marcando uno de los capítulos más oscuros y dolorosos de su historia contemporánea. El halconazo, también conocido como la matanza del Jueves de Corpus, fue una represión violenta ocurrida el 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México. Ese día, miles de estudiantes salieron a las calles para manifestarse pacíficamente en apoyo a las luchas estudiantiles de otras universidades del país, como la Universidad Autónoma de Nuevo León. La protesta fue brutalmente reprimida por un grupo paramilitar conocido como los Halcones, entrenado y financiado por el propio gobierno mexicano. Este grupo, armado con garrotes, tubos, armas de fuego e incluso bayonetas, atacó a los manifestantes mientras las fuerzas policiales y militares se mantenían al margen. El saldo oficial reconoció alrededor de 20 muertos, pero testigos y organizaciones civiles estiman que fueron más de 120 los asesinados. El halconazo fue un símbolo del autoritarismo del Estado mexicano durante la llamada Guerra Sucia, una época caracterizada por la persecución, tortura y desaparición de disidentes políticos. Aunque el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez negó su responsabilidad, años después fue acusado de crímenes de lesa humanidad, aunque nunca fue condenado formalmente. Este evento dejó una marca profunda en la historia contemporánea de México, como un recordatorio de la represión estatal contra la movilización social. La masacre de Aztra fue un sangriento episodio ocurrido el 18 de octubre de 1977 en Ecuador, en el ingenio azucarero Aztra, ubicado en la provincia de Chimborazo, cerca de la ciudad de Riobamba. Ese día, alrededor de 1000 trabajadores del ingenio se encontraban en huelga y realizaban una protesta pacífica para exigir el pago de sus utilidades atrasadas. Sus demandas incluían mejoras laborales básicas, tras años de explotación y promesas incumplidas. La respuesta del Estado fue brutal. Tropas del ejército ecuatoriano, bajo la dictadura militar de entonces, abrieron fuego contra los manifestantes desarmados. El resultado fue al menos 23 obreros asesinados, aunque algunas versiones indican que el número real podría ser mayor. También hubo varios heridos y detenidos. Los cuerpos fueron retirados rápidamente por las Fuerzas Armadas para encubrir el número total de víctimas, lo que alimentó el silencio institucional y la impunidad. La masacre fue silenciada durante décadas y apenas reconocida por los gobiernos posteriores.
Sin embargo, se convirtió en un símbolo de la represión militar contra el movimiento obrero ecuatoriano y de la lucha por los derechos laborales en América Latina. Hasta hoy, los responsables no han enfrentado justicia, y los familiares de las víctimas siguen exigiendo verdad, justicia y reparación. El atentado al DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, fue uno de los ataques terroristas más devastadores en la historia de Colombia. Ocurrió el 6 de diciembre de 1989, en pleno centro de Bogotá, y fue perpetrado por el Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar. Ese día, a las 7:30 de la mañana, un camión cargado con aproximadamente 500 kilos de dinamita fue detonado frente a la sede principal del DAS, ubicada en la avenida Caracas con calle 7A. La explosión fue tan potente que destruyó completamente la fachada del edificio, causó severos daños en un radio de varias cuadras, y dejó una estela de destrucción que parecía de guerra. El saldo fue más de 70 personas muertas y alrededor de 600 heridas. Entre las víctimas hubo empleados del DAS, transeúntes, niños que se dirigían a la escuela y pasajeros de buses que circulaban por la zona. El objetivo principal era asesinar a Miguel Maza Márquez, director del DAS en ese momento, quien sobrevivió al atentado, aunque varios de sus escoltas murieron. Este acto fue parte de la campaña terrorista del Cartel de Medellín contra el Estado colombiano, en represalia por la política de extradición de narcotraficantes hacia Estados Unidos. El atentado al DAS simbolizó hasta qué punto Escobar estaba dispuesto a llevar su guerra contra el gobierno, sin importar las víctimas civiles. El incendio de la guardería ABC fue una de las tragedias infantiles más devastadoras en la historia reciente de México. Ocurrió el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, cuando un incendio iniciado en una bodega del gobierno estatal, donde se almacenaban documentos, se propagó hacia las instalaciones de la guardería ABC, una estancia infantil subrogada por LINS. En pocos minutos, el fuego y el humo cubrieron todo el espacio, causando muerte de 49 niños y dejando más de 70 con lesiones graves, muchas de ellas permanentes. Las condiciones del lugar eran alarmantes. La guardería no contaba con salidas de emergencia funcionales, las ventanas estaban selladas demasiado altas, techo era de material inflamable, y los sistemas de alarma y rociadores eran inexistentes. Todo esto, a pesar de que días antes había pasado una inspección de seguridad que no detectó ninguna de estas fallas. Tras el incendio, se destapó una red de negligencia, corrupción e impunidad. Se descubrió que los propietarios de la guardería tenían vínculos con funcionarios del gobierno estatal y federal. Aunque se abrieron procesos contra más de 20 personas, muy pocos enfrentaron consecuencias legales reales, y mayoría fue absuelta o recibió condenas mínimas. La Ley 5 de junio, creada a raíz del caso para mejorar la regulación de guarderías, solo fue implementada parcialmente y en pocos estados. El atentado a la AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina, fue un ataque terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires, Argentina. A las 9:53 de la mañana, una furgoneta Renault Trafic cargada con aproximadamente 300 kilos de explosivos, fue detonada frente al edificio de la AMIA, ubicado en el barrio de Once. La explosión destruyó completamente la sede y causó la muerte de 85 personas y heridas a más de 300, convirtiéndose en el peor ataque antisemita en América Latina y uno de los peores atentados en la historia de Argentina. El atentado fue atribuido a Hezbollah, grupo islamista chií con apoyo del régimen de Irán, según las investigaciones oficiales argentinas y de agencias internacionales. Sin embargo, a pesar de los años de indagaciones, nadie ha sido condenado. El caso ha estado marcado por encubrimientos, negligencias judiciales y presiones políticas. Uno de los episodios más controvertidos relacionados con el caso fue la muerte en 2015 del fiscal Alberto Nisman, quien había acusado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de encubrir a los sospechosos iraníes mediante un memorándum de entendimiento con Irán. Nisman apareció muerto en su departamento un día antes de exponer su denuncia ante el Congreso, en circunstancias que aún siguen siendo objeto de debate.
La Escuela de las Américas fue fundada en 1946 por el gobierno de Estados Unidos en la zona del Canal de Panamá para entrenar a fuerzas armadas latinoamericanas, en un contexto de Guerra Fría y de contención del comunismo. Al inicio, bajo el nombre Latin American Training Center Ground Division, enseñaba combate convencional, pero pronto amplió su currículo a contrainsurgencia, inteligencia, guerra psicológica y métodos de interrogatorio. Durante décadas, formó a decenas de miles de militares de casi todos los países del continente. Varios llegaron a altos rangos o al poder político, aunque numerosos exalumnos fueron vinculados a graves violaciones de derechos humanos en las dictaduras de los años 70 y 80, como en Argentina, El Salvador y Panamá, con figuras como Manuel Noriega. En 1984, la escuela se trasladó a Fort Benning, Georgia, como parte de los acuerdos del Canal de Panamá, pero las críticas aumentaron. Organizaciones y activistas documentaron su relación con torturas, desapariciones y masacres. Ante la presión, en 2001 fue reestructurada y renombrada como Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, WINSEC, incorporando formación en derechos humanos y democracia. No obstante, grupos como SOA Watch siguen pidiendo su cierre, argumentando que mantiene el papel de herramienta de influencia militar estadounidense. Algunos gobiernos han dejado de enviar tropas, mientras otros continúan participando, reflejando las tensiones entre seguridad, derechos humanos y política exterior en la región. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos facilitó la fuga de varios criminales nazis hacia Sudamérica para aprovechar su experiencia en la lucha contra el comunismo. Entre ellos estuvo Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, ex jefe de la Gestapo responsable de brutales torturas y deportaciones en Francia. Protegido por el Counterintelligence Corps, Barbie escapó de Europa en 1951 y se instaló en Bolivia bajo la identidad de Klaus Altman, donde vivió durante décadas como empresario, traficante de armas y asesor de las Fuerzas Armadas. Colaboró estrechamente con dictaduras militares como la de Hugo Banzer, entrenando escuadrones de represión con métodos derivados del Tercer Reich y, según algunas versiones, vinculándose a la captura de la guerrilla del Che Guevara en 1967. Su papel fue decisivo en el golpe de la cocaína de 1980, conectando a militares golpistas, mercenarios europeos y narcotraficantes, mientras Washington, centrado en frenar la influencia soviética, toleraba el régimen pese a su corrupción y violencia. La historia terminó en 1983, cuando Barbie fue localizado por cazadores de nazis y extraditado a Francia, donde recibió cadena perpetua, revelando así la oscura red que unió a nazis prófugos, dictaduras latinoamericanas y la política exterior estadounidense durante la Guerra Fría. Hezbollah, movimiento chiita libanés apoyado por Irán, estableció su presencia en América Latina desde la década de 1980, usando como base la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, donde comunidades de origen libanés facilitaron redes de financiamiento y logística. Desde allí, extendió operaciones a Venezuela, Colombia, Bolivia, Chile, México y varios países de Centroamérica, combinando actividades ideológicas con un robusto aparato criminal. Sus fuentes de ingresos incluyen tráfico de cocaína en alianza con carteles como el PCC brasileño y la Oficina de Envigado en Colombia, contrabando, falsificación de documentos, lavado de dinero a través de comercios y casas de cambio, comercio ilegal de cigarrillos y explotación de oro y coltán en zonas controladas por el chavismo en Venezuela. Estas operaciones, que combinan métodos tradicionales y el uso de criptomonedas como USD, generan entre 300 y 600 millones de dólares anuales, gran parte enviada a Líbano para financiar su brazo armado. Aunque en los últimos años ha priorizado la recaudación de fondos y la influencia política, se le atribuyen ataques como el atentado contra la AMIA en 1994 en Buenos Aires, del cual ya hemos hablado en este iceberg. También se han detectado planes recientes, como la Operación Trapiche en Brasil en 2023, que frustró atentados contra la comunidad judía.
Argentina, Paraguay, Colombia, Guatemala y Honduras lo han declarado organización terrorista, pero su estructura clandestina, el apoyo de redes familiares como el clan Barakat y la cobertura de negocios legítimos le permiten seguir operando en la región con un bajo perfil pero con gran capacidad económica e influencia. Bueno, hasta aquí la parte 1. Decidí hacerlo por partes porque se hace un poco largo y ya van 35 minutos. Honestamente este iceberg ha sido un trabajo muy pesado, más aún sabiendo que lo hago todo yo solo. Espero que les guste, esperen la próxima parte, obviamente no olviden dejar su like y nos vemos en una próxima ocasión.